Facebook.com/En Su Punto. Muy buenas noches, hermanos, bendiciones. Iniciamos ya la reunión de los chones y bueno, pues esta hora les decimos a cada uno de ustedes que Dios les bendiga. Vamos a iniciar esta noche pues orando. Ahí donde están, agachen las cabecitas y vamos a decirle: Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, agradecidos, Señor, por todas las cosas que tú haces con cada uno de nosotros. Agradecidos, Padre eterno, por todas las cosas, Señor, que tú vas haciendo con cada una de nuestras vidas. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, bienvenido eres a este lugar, bienvenido eres a nuestras vidas, bienvenido eres, Señor, a cada una de las personas que están con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú pongas, Señor, tu mano de poder en cada uno de nosotros, que nos enseñes, Señor, a hablar, enseñes a estar, Señor, contigo. Bienvenido eres, precioso, amado Espíritu Santo, y en el nombre de Jesús atamos a todo demonio inmundo que ata nuestras vidas, que ata nuestras familias, que ata cada lugar. En el nombre de Jesús te atamos y te echamos fuera. Suelta nuestras vidas, suelta este lugar, sueltas ahora mismo en el nombre de Jesús. No tienes arte ni parte en nuestras vidas. Te atamos y te echamos fuera. Suelta a cada uno de las personas que están escuchando. En el nombre de Jesús te vas al abismo. En el nombre de Jesús te atamos y te echamos fuera. Todo demonio inmundo se va al abismo. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Y esta noche, Señor, te pedimos que tú pongas tu mano de poder en cada uno de nosotros y nos enseñes a buscarte y a hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Papito amado. Gracias por este precioso tiempo en el que nos enseñas tantas cosas, papá, y que podamos nosotros hacer tu voluntad con tu poder. Gracias, Padre amado. En el nombre de Jesús te decimos a una sola voz: amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche iniciamos la reunión de los chones. Lo primero que pues vamos a ir recordando es que ayer veíamos, bueno, ni siquiera ayer, todos estos días hemos visto pues algo muy pero muy importante. Hemos visto acerca de pues de los filisteos, de los principados filisteos que pues vienen a atacar a nuestras vidas, y hemos estado avanzando sobre eso, aprendiendo pues de que Dios nos ha dado la autoridad para que deshagamos cualquier cosa que venga contra nosotros, si de verdad nosotros nos volvemos hacia Él, si de verdad nosotros volvemos nuestro rostro hacia el Eterno y aprendemos pues a hacer las cosas que el Eterno quiere que hagamos, es decir, volver a la senda antigua. Y estamos en eso, pues estamos volviendo a la senda antigua, reconociendo pues tantas cosas que están dentro de nosotros. Veíamos 5 principados importantes y veíamos que cada uno de ellos pues tienen una implicación muy grande en cada uno de nosotros. Eso significa que tenemos que irlos quitando. Veíamos pues a Asdodeo, veíamos a Geteo, veíamos a Ecroneo, pues a Escaloneo y pues a Gaseo y a todos ellos, y veíamos que las características que tienen cada uno de ellos de verdad pues son realmente terribles. Y esas características pues en este tiempo lo que tenemos que hacer es quitarlas pues de nuestra vida, y para eso pues está las 5 piedritas que pues también son la Torah, y ponerlo en nuestro corazón. Pues veíamos precisamente el día de ayer como el croneo viene a quitarnos nuestra identidad, y veíamos que en cada parte de nuestra vida nos van atacando cada uno de estos personajes, y hoy es tiempo pues de seguir avanzando y poner por obra pues toda esa palabra que estamos aprendiendo. Así que vamos a continuar haciendo todo lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Y pues esta noche está con nosotros Daniel. Muy buenas noches, hermanos. Saludos a todos, muchas bendiciones. Que la paz del Eterno, su plenitud, su grandeza, su poder y sobre todo su Espíritu Santo esté en cada lugar, en cada familia, en cada vida que está oyendo, que de verdad pueda tocar cada corazón, cada mente para recibir el mensaje, para aprender su palabra y sobre todo para tener la convicción, la emuná de vivir todo aquello que vayamos a aprender, recordando cosas muy importantes que hemos estado viendo en estos últimos días, aprendiendo justamente de los príncipes filisteos que de una u otra manera pues han estado tomando el control de nuestras vidas.
y precisamente porque nosotros les hemos dejado controlarnos, les hemos abierto las puertas de nuestro corazón, les hemos abierto las puertas de nuestra mente y prácticamente les hemos hecho entrar, les hemos permitido sentarse en ese trono de nuestro corazón y de nuestros pensamientos y pues han manejado las cosas a su placer, a su antojo y nosotros creíamos que pues éramos nosotros los que estábamos dirigiendo nuestras vidas, pensábamos que nosotros teníamos el control, que podíamos hacer lo que queríamos y que podíamos dejar el pecado cuando nos daba la gana, pero tenemos que entender que pues no éramos nosotros los que de verdad nos estábamos guiando, los que estábamos tomando nosotros las decisiones, sino había algo más profundo, más adentro, y que es lo que nos está mostrando el Eterno, que hay cosas que en el mundo espiritual que tal vez no le demos mucha importancia, que tal vez porque no las vemos o tal vez porque no las sentimos, pues pensamos que no existen, pero es importante entender que pues este universo está formado de cuatro dimensiones, y una de las más importantes pues es la espiritual, aquello que no podemos ver, aquello que no se puede incluso muchas veces sentir, pero que afecta a nuestra realidad, que afecta a nuestro comportamiento, afecta la forma en la que nosotros tomamos decisiones. A veces estamos escuchando pensamientos, escuchando ideas alguna vez a través de una canción, alguna vez a través de alguna otra persona y vemos que de verdad pues ese tipo de cosas nos afectan, nos pueden cambiar el humor, alguna cosa pues nos puede poner muy tristes, nos puede incluso llevar hasta tomar decisiones muy equivocadas y pues precisamente ahí están estos principados, estos príncipes, pues queriéndonos hacer creer cosas que están en contra de la palabra del Eterno, cambiando nuestra percepción de las cosas, muchas veces tapándonos los ojos, muchas veces sin dejarnos ver lo que realmente quiere el Eterno que veamos. Algunas veces están ahí todo el día insistiendo con distintos tipos de frases como que no vamos a poder, que no lo vamos a lograr, que es muy difícil para nosotros, que nos va a tomar mucho tiempo, que no tenemos la capacidad, que tal vez somos muy tontos y distintas cosas, pero tenemos que entender que la palabra del Eterno pues no nos dice eso. Ese tipo de ideas, ese tipo de pensamientos no vienen de parte del Eterno, principalmente porque no están de acuerdo a su palabra, no están de acuerdo a su Torah. Y como pues no viene de su Torah, no viene de parte del Eterno, entonces son cosas que no deberíamos creer, no deberíamos prestarle oído a ese tipo de ideas. Simplemente entender que el Eterno ha venido a liberarnos de todas esas cosas, a librarnos, a quitar todos esos principados, todos esos ídolos, todas esas imágenes de nuestro corazón y de nuestra mente, para que de verdad podamos servirle solamente a Él, podamos vivir en esa libertad total, en esa libertad plena que solamente se puede encontrar en el Eterno, guardando sus mandamientos, guardando sus escrituras, entendiendo que pues Él nos dice que nosotros volvamos a Él con todo nuestro corazón y que hagamos a un lado todas estas imágenes, todos estos ídolos para que de verdad Él pueda restaurarnos, Él pueda hacer una transformación en, en todas las áreas, tanto en nuestro cuerpo, en nuestra alma y en nuestro espíritu, y que de verdad podamos ser plenamente transformados, podamos ser restaurados por completo para conocer pues las cuatro dimensiones de las que nos habla Pablo, la longitud, la profundidad, la anchura y la altura, y de lo que el Eterno nos quiere mostrar, de lo que es, de lo que consiste este mundo espiritual, eh, la esencia de todo este universo que no se basa solamente en lo que vemos, no se basa solamente en lo que sentimos o en lo que podemos percibir o tal vez de alguna u otra forma pues poder tener conciencia de eso con nuestros sentidos, sino es algo que va mucho más allá. Cuando hablamos justo de la emuná, pues vemos que a través de esa emuná pues podemos alcanzar las cosas que el Eterno quiere entregarnos. No es algo que nosotros tengamos que entender, no es algo que nosotros tengamos que ver primero para creer, sino solamente necesitamos creer, solamente necesitamos tener esa emuná en que el Eterno nos está diciendo, nos está hablando, nos está mostrando su verdad, nos está mostrando sus palabras. No es algo nuevo, no es algo que haya aparecido recién, no es una nueva teoría, sino son las palabras del Eterno que habían estado escritas pues ya por bastantes años, habían sido transmitidos entre distintas personas, entre distintos profetas, y vemos que ha llegado hasta nosotros y ahora se está revelando su palabra. Esa es una de las cosas más importantes y que más nos alegra a todos, porque por más de que lo hayamos leído antes, por más de que habíamos repasado una y otra vez pues muchos de estos versos, ahora vemos que de verdad el Eterno está revelando su palabra a aquellos que de verdad quieren oírle, a aquellos que de verdad quieren tener una vida que le agrade a Él,
que están dispuestos a renunciar a sus propios deseos, a sus propios gustos, a su propio placer y están dispuestos a seguirle al Eterno. Están con todo el corazón de hacer su voluntad y eso es lo que el Eterno quiere que hagamos día a día, no solamente mientras estamos aquí en la reunión, no solamente cuando estamos en la iglesia o en la congregación, sino en todo momento, allí dentro de nuestros corazones, dentro de nuestras mentes, en cada uno de nuestros pensamientos, pues podamos reflejar esa transformación que el Eterno está haciendo en cada uno de nosotros. Ver de verdad esa transformación que el Eterno está haciendo en cada uno de nosotros. Bueno, pues en este tiempo estamos aprendiendo del Eterno, aprendiendo pues todo lo que Él nos quiere decir y pues entender eso que nos decía pues Daniel, que son las cuatro dimensiones, la profundidad, la altura, la anchura, la longitud, pues que todavía pues no estamos comprendiendo del todo, pero que seguramente el Eterno a cada momento nos empieza pues a mostrar y necesitamos en ese tiempo volver pues a lo que el Eterno tiene para cada uno de nosotros, porque pues siempre que nosotros empezamos a ver la palabra del Eterno tenemos que ver que muchas veces nosotros no queremos entender todo eso por el sencillo motivo de que pues no tenemos esa dimensión espiritual, lo queremos comprender en nuestra naturaleza carnal, en nuestra pues simplemente nuestra lo que pensamos, lo que vemos, pero si podemos nosotros permitirle al Eterno que nos vaya enseñando, pues seguramente vamos a poder entender todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero bueno, vamos hablando el día de hoy acerca de lo que pues el Eterno tiene para cada uno de nosotros. Pues vamos a ir hablando de la palabra de Dios y viendo cómo pues Él nos está haciendo volver hacia su palabra y que nosotros pues de verdad empecemos a ver la palabra del Eterno como Él quiere, ¿no? Así que vamos viendo todo lo que Dios dice para cada uno de nosotros y pues su palabra es una delicia, como dice la palabra de Dios. Vamos pues a números, vámonos a números y veamos lo que tiene la palabra del Eterno para cada uno de nosotros. Pues si nos vamos al libro de números, ahí tenemos pues algo importante. Números 31 dice lo siguiente. Jehová habló a Moisés diciendo, haz la venganza de los hijos de Israel contra los madianitas, después has recogido a tu pueblo. Entonces Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Jehová en Madián, 1000 de cada tribu de todas las tribus de los hijos de Israel y enviaréis a la guerra. Así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12,000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu envió. Y Finés, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián como Jehová lo mandó Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requem, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas, a sus niños y a todas sus bestias y todos sus ganados, y arrebataron todos sus bienes, e incendiaron todas sus ciudades, aldeas y habitaciones, y tomaron todo el despojo y todo el botín, así de hombres como de bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín, y los despojos al campamento en los llanos de Moab, que están junto al Jordán frente a Jericó. Y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlos fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra, y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal peor. Por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero a todas las niñas entre las mujeres que no hayan conocido varón, las dejaréis con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto,
permaneced fuera del campamento 7 días y os purificaréis. Al tercer día y al séptimo, vosotros y vuestros cautivos. Asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Pues bueno, esto viene pues a continuación de lo que habíamos estado viendo en todo este tiempo, porque si recordamos, pues había ocurrido algo muy importante en todo esto. Está, pues esto es a colación de lo que viene siendo la historia de Balaam. Habíamos hablado también de Balak con todo el asunto de presunción. Y pues veíamos en todo este asunto de que pues todo esto había salido y había terminado en un celo que tenía el hijo de Eleazar, Finés, que pues habíamos hablado tal vez un poquito, creo que pues lo habían hablado los de aquí para allá, los hermanos de aquí para allá, bueno pues y vemos que de verdad pues había un celo de parte de Dios y que a consecuencia de eso se había parado la mortandad porque pues el pueblo de Israel había pecado. Y pues esto es lo que viene continuando y aquí podemos ver muchas cosas que el Eterno nos quiere hablar. Así que pues comencemos viendo todo este asunto, pero pues para eso empezamos recordando que Israel había pecado, pues primero Balaam había inducido a Balak, después de no poder irse en contra de Israel, había pues maldecido al pueblo había querido maldecir más bien, pero no había podido porque termina bendiciendo a Israel porque no había forma de hacerlo. Había pecado Balaam delante de Dios y es pues Balak el que pues se enseña con ellos sin motivo por el pecado de presunción, piensa que van a ir contra él cuando realmente no querían y finalmente pues encuentran una forma, ¿no? Encuentran una forma de hacer pecar a todo el pueblo. ¿Y qué es esta forma? Pues lo que hacen es mandan a madianitas y madianitas para que pequen y a consecuencia de este pecado pues muchos mueren, una gran cantidad empiezan a morir y de repente pues ocurre lo peor porque pues viene uno todo a venir en contra de todo esto, de todo lo que se estaba haciendo, porque ya se había ordenado incluso que los príncipes de Israel mueran por todo lo que habían hecho por el pecado de fornicación. Y en medio de eso, pues uno de ellos empieza a venirse con una madianita todo cínicamente delante de todos. Y pues viene el hijo de Eleazar, Finés, que pues hace, como decían, anticuchos de los dos, pues, y de esa manera termina apartando lo que sería la ira de Dios del lugar y a consecuencia de eso pues hay muchos muertos, pero pues ya ahora están, Israel ya está en contra de Madián y pues porque Madián había hecho esto es lo que Dios habla a Moisés, que había que hacer algo contra los madianitas y pues le dice que después de eso iba a ser recogido a tu pueblo. Qué interesante, ¿no? Así que vamos a ir hablando acerca de todo esto. Vemos de verdad muy interesante la orden que el Eterno les da, porque no les dice que ellos hagan lo que quieran, que ellos hagan las cosas como a ellos les parecía, sino de verdad, pues el Eterno les da una orden, les dice qué es lo qué es lo que debían hacer, y comienza pues en el versículo 2 cuando les dice el Eterno, bueno, le está hablando a Moisés y dice, por amor a los hijos de Israel, toma venganza sobre los madianitas. Después de esto tú serás reunido a tu pueblo. Y vemos que de verdad le da una orden, le dice específicamente que ellos tenían que eh, levantarse en contra de los madianitas, pues tenían que hacer algo respecto a lo que había pasado, porque si bien pues eh, vemos que después de la historia de Balaam, pues el problema era que de verdad había encontrado el punto débil del pueblo de Israel, les habían mandado mujeres moabitas, mujeres madianitas, para que vayan pues puedan contaminar a los que eran, bueno, a los hombres del pueblo de Israel y pues empiezan no solamente se queda ahí, no era que solamente el problema era que habían mujeres de otro pueblo, sino el problema era que los corazones de los israelitas pues se habían inclinado a los dioses de estos otros pueblos y ese era el principal problema y vemos que de verdad pues esto el Eterno quería limpiarlo, quería quitar por completo esto de este tipo de pecado de en medio de Israel, de en medio de los pueblos que estaban a su alrededor, porque pues habían encontrado tal vez de una u otra manera pues algo con que
hacer caer a los hijos de Israel, algo con que hacerles pecar, y prácticamente era algo que tenía que quitarse de la mente de los israelitas, tenía que quitarse del corazón, tenían que quitar toda la esperanza en los de los hijos de Israel que pueda haber en otro pueblo, que pueda haber en otros dioses, y eso era lo que quería eliminar el Eterno por completo. Y le dice en el versículo 3: Moshe dijo al pueblo: equipen hombres de entre ustedes para la guerra. Ellos irán y pelearán con Madián para poder llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. Y vemos que es interesante porque no les está diciendo: ahora ustedes alístense porque ustedes se van a ir a vengar y van a ir a vengar a sus hermanos y a sus familias y a sus pueblos. Y no les está diciendo en ninguna parte que hagan las cosas a su manera, sino les dice que se alisten, que se preparen para una guerra, que pues cojan sus armaduras, que tengan sus espadas, que tengan sus escudos y que tengan todo lo necesario para una guerra, y que se alisten, pero no para hacer lo que ellos querían. No era que tenían que ir ellos a hacer las cosas a lo loco y hacer lo que les parecía, sino tenían una misión, y la misión era llevar a cabo la venganza de Adonai sobre Madián. No era que estaban yendo ellos a vengarse por sus propias manos o a tomar venganza por lo que a ellos les habían hecho, sino era lo que el Eterno quería que suceda, lo que él estaba, la orden que le estaba dando específicamente al pueblo. Y pues le dice les dice al Moisés al pueblo, les dice en el versículo 4: mandarás a la guerra 1000 hombres de cada tribu de Israel. Así de entre los miles de hombres de los hijos de Israel, 1000 hombres de cada tribu, 12.000 por todos, fueron reunidos para la guerra. Y vemos que de verdad Moisés alista a todas las personas, a todos aquellos que estaban dispuestos para ir a la guerra, listos para cumplir la misión del Eterno. Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que entender: cuando el Eterno nos manda a hacer algo, pues no es cuestión de que nosotros tratemos de hacer las cosas a nuestra manera, o que nosotros dejemos guiarnos por lo que a nosotros nos parece, y querer tomar las cosas en nuestras propias manos, sino si estamos yendo a cumplir una misión que el Eterno nos está mandando, si Él ha puesto un, un objetivo en nuestro corazón, pues tenemos que hacer lo que Él dice, tenemos que hacer lo que Él manda, porque si no, pues prácticamente vamos a terminar echando a perder todo. De una u otra manera podemos ver que no es la primera vez que estaba pasando algo así en el pueblo de Israel, y ese es uno de los problemas creo que tenemos: nos gusta hacer las cosas a nuestra manera. Oímos una orden y pues nosotros nos tomamos nuestro camino, nos tomamos nuestro tiempo, tomamos nuestras propias maneras y nuestras propias ideas, y pues aquí no se trata de hacer las cosas como nosotros pensamos, sino de obedecer al Eterno según todo lo que Él nos ordene. Esto es bien importante. Normalmente pues a nosotros nos gusta hacer las cosas que nos parecen. Siempre que pues nosotros hacemos las cosas, pues hacemos las cosas a mitad. Fíjense que aquí es bien interesante porque pues aquí se les da la orden definitivamente de que pues vayan en contra de todo lo que pues de todo Madián. Pero ellos pues toman el botín así, según se le agradaba. Pues deciden no perdonar a las mujeres, pues considerando que en realidad quizás eran los hombres los que no habían hecho nada, porque eran las mujeres de Madián las que habían empezado a hacer el desastre en Israel. Pero pues aquí ellos toman un botín de esa manera. Y vemos que pues siempre que hacemos algo deberíamos consultar nosotros al Eterno, pero lamentablemente no hacemos eso, y pues siempre tomamos decisiones como a nosotros se nos pega la gana, y eso es algo grave. Vemos de verdad algo triste en el pueblo de Israel en esta situación. Es que, bueno, siguiendo con el versículo 6, dice: Moisés los mandó 1000 de cada tribu a la guerra. Él los mandó, y a Fines, el hijo de Eleazar, el Cohen, a la guerra. Y también vemos que de verdad manda a un sacerdote para que vaya a la guerra. Y bueno, no lo manda a pelear, sino va con los utensilios santos, va con las trompetas para hacer sonar la alarma a su cargo. Y vemos que es importante esta función que cumplía el sacerdote, porque con esa trompeta pues se guiaba a todos los soldados, a todos los hombres que estaban yendo a la guerra. Sabemos muy bien que el sonido del shofar, que en ese tiempo usaba el pueblo de Israel, pues indicaba la orden que ellos recibían: si tenían que reunirse, si tenían que juntarse en un lugar específico, si tenían que dispersarse, y las órdenes pues las seguían a través del sonido de la trompeta. Así que este sacerdote era importante que esté ahí, porque prácticamente él era el que iba a guiar a todo el pueblo para que estén
para que sepan qué es lo que tenían que hacer en la guerra. No es que ellos iban cada uno por su cuenta. Sabemos muy bien que cuando uno va a una guerra, pues no se trata de que cada soldado va a hacer lo que le dé la gana y que cada soldado va a ir como si fuese cada uno un Rambo y va a querer matar a todos y pues no son las cosas así, sino se tiene que seguirse un plan, tiene que seguirse una estrategia. Las cosas como han sido diseñadas, como han sido planificadas y en este caso no por un hombre, no por Moisés, no por el sumo sacerdote, sino habían sido planificadas por el Eterno. Entonces esas eran las instrucciones que ellos debían seguir. Y en el versículo 7 dice, ellos pelearon contra Madián como Adonai había ordenado a Moisés y mataron a todos los varones. Ellos mataron a los reyes de Madián junto con los otros que fueron muertos. Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. Ellos también mataron a Balaam, el hijo de Beor, con espada. Y algo interesante que aparece por aquí es que justo está el nombre de Balaam, aparece aquí entre los reyes de Madián. En una de las parashas pues habíamos tocado justo este tema viendo el caso de Balaam porque sabemos que una de las cosas interesantes que había sucedido con Balaam era pues que le habían ofrecido dinero, le habían ofrecido pagarle por maldecir al pueblo de Israel, pues todos conocemos ya bastante bien esa historia y el problema es que bueno, en este asunto surge algo que deja muchas preguntas tal vez porque pues lo que les había respondido Balaam era que ni aunque le den toda la casa llena de oro, ni aunque le ofrezcan todo lo que tenían, pues él no iba a ir a maldecir al pueblo de Israel y no iba a hacer no iba a hacer nada en contra del pueblo de Israel o en contra del Eterno. Y es interesante porque pues viendo ya aquí que Balaam no está simplemente ahí viviendo lejos, viviendo en Mesopotamia eh, como lo indica la anterior historia, si no estaba aquí metido entre los reyes de Madián, estaba ya como un gobernador, como alguien de un puesto importante. Y esto de verdad a lo que nos lleva a pensar es que, pues como había conseguido, había logrado cumplir el propósito que tenía Balac cuando le había venido a pedir que maldiga al pueblo de Israel, pues si bien no había podido maldecirlo, no había podido hacer nada en contra de Israel, sabemos muy bien que Balaam sí le había dado un consejo, sí le había dicho cómo podía hacer para que el pueblo de Israel, pues como no podía ser maldecido, entonces lo que tenía que hacer era hacer que ellos mismos pequen y que ellos mismos rompan ese pacto que tenían con el Eterno y así de esa manera pues el mismo Eterno pues podía quitarles la bendición, podía quitarles esa protección que tenían y vemos que a causa de ese consejo pues que le había dado pues muy probablemente es a causa de eso que es que llega Balaam pues a estar entre estos reyes de Madián y es interesante ver que a veces nosotros nos habíamos imaginado que era como que Balaam no quería nada, que de verdad no estaba dispuesto a desobedecer al Eterno, que simplemente él estaba con todo el corazón de hacer la voluntad de Dios y de servirle y de seguirle y de no quebrantar su palabra, pero cuando lo vemos aquí junto a los reyes de Madián, pues vemos que de verdad lo que él estaba buscando pues era un cargo importante, él estaba buscando, si bien no quería oro, no quería plata, pues lo que sí le llamaba la atención era la fama, lo que sí le llamaba la atención era que vengan los príncipes y le empiecen a rogar y le quieran ofrecer sus favores y tal vez un cargo importante, sí le llamaba la atención porque al final vemos que cuando termina, pues termina entre los reyes de Madián, termina muriendo junto con los reyes de Madián, porque cuando el pueblo de Israel va a tomar venganza de todos los reyes, pues justamente aquí está metido Balaam y pues había terminado cobrando pues ese consejo que le había dado a Balac para poder hacer caer a los hijos de Israel y lamentablemente pues vemos que por más de que oía la voz del Eterno, por más de que estaba hablándole Dios y diciéndole qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que él debía decir y poniéndole incluso su mismo espíritu para que él pueda bendecir al pueblo de Israel en lugar de maldecirnos, pues vemos que el corazón de Balaam pues no estaba en obedecer al Eterno, él simplemente estaba queriendo hacer las cosas a su manera, buscando sus propios beneficios y al final vemos que consigue tal vez lo que quería llegando a ser uno de los reyes de Madián, pero lamentablemente pues termina muriendo junto con todo este pueblo que había hecho pecar al pueblo de Israel. Esto pues es realmente muy cierto. Pues resulta que Balaam había pues logrado lo que quería.
eh, había obtenido pues un puesto de poder y Balak pues le había hecho caso. Fíjense que esto había pasado porque pues por más de que había insistido no podía pues maldecir al pueblo de Israel. Pero hay algo bien interesante en todo esto. Si nos vamos un poquito a ver lo último que había pasado en Números 24:10, vamos a ver pues lo que había ocurrido con Balak, ¿no? Y que había pasado con Balaam. Dice lo siguiente: entonces se encendió la ira de Balak contra Balaam y batiendo sus manos le dijo: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y aquí los has bendecido ya 3 veces. Ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría más. He aquí que Jehová te ha privado de honra. Y Balaam le respondió: ¿no lo declaré yo también a tus mensajeros que me enviaste diciendo: si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho de Jehová para hacer cosa buena ni mala, ni mi árbitro, de mi arbitrio, mas lo que hable Jehová, eso diré yo. He aquí yo me voy ahora a mi pueblo, por tanto ven, te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Y quisiera que tomemos en cuenta esto. Pues como Balaam realmente no podía maldecir a Balac, pero pues Balaam tenía una palabra profética para los postreros días. Y pues resulta que ahora estamos en los postreros días porque esto no era solamente lo que iba a pasar en aquel tiempo, sino pues había muchas cosas que iban a pasar. Y dice, y tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, dijo el varón de ojos abiertos, dijo que el que oyó los dichos de Jehová y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. De Jacob saldrá el dominador, y destruirá lo que quedare de la ciudad. Y viendo a Amalec tomó su parábola y dijo: Amalec, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre, mas el fin perecerá para siempre. Y viendo al ceneo tomó su parábola y dijo: fuerte es tu habitación, pon el peño tu nido, porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevara cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ay, ¿quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de costa de Kitim y afligirán a Asiria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Entonces se levantó Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Esto es bien interesante porque pues aparentemente todo había terminado ahí, pero aquí estaba dándonos una idea de lo que iba a ocurrir pues al fin en estos tiempos, porque pues esto no era solamente para aquel momento, pero pues ni bien pasa esto, podemos ver que otra vez Balaam y Balac hacen pues una asociación, y ya lo vemos pues en Números 31, porque pues resulta que, y está también respaldado esto en Apocalipsis, porque resulta que Balaam, como decía Daniel, pues le da la idea a Balac de que si no puede maldecirlos de esa manera, puede maldecirlos pues de otra manera, haciendo que ellos pequen, y pues a cambio de eso ocupa un lugar de ser pues como uno de los príncipes, porque fíjense que cuando empiezan a matar a los príncipes también matan a Balaam, o sea que se va con las Marianitas. Esta era toda una historia que Balaam pues no se rinde y pues trata de hacer a toda costa de esta maldición sea pues como tal, y por lo tanto Balak tiene que pagarle de alguna manera. Pero me parece interesante esto que pues acabamos de ver, porque pues de alguna manera nos está hablando de muchas cosas que iban a pasar en este último tiempo. Fíjense que ahí habla de todo lo que le había pasado aún a la casa de Israel, cómo los asirios los iban a llevar, pero también pues habla de la estrella de Jacob, que en este caso no es otro que Yeshua, y eso nos da a entender que pues aún Balaam podía ver cosas que hasta este tiempo iban a ocurrir. Y pues es interesante ver lo que dice en toda esta parte, porque pues dice en su palabra de que le iba a mostrar lo que iba a hacer con su pueblo en los últimos días, y pues parte de todo este plan que ellos habían tenido pues tenía que ver con María. Y cuando leemos pues ahora sí el versículo 31, podemos entender una serie de cosas que están en la palabra de Dios, que son pues también para este tiempo, ¿no? Y una de las cosas que vemos claramente al empezar pues este libro de Números es que va a haber una venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. ¿Por qué? Porque pues en realidad va a irse contra todos los que han hecho daño a Israel. Recordemos que pues llegará un tiempo en que el Eterno vendrá a juzgar
aquellas desde las naciones que han apoyado o no han apoyado a su pueblo. Vemos de verdad una promesa muy importante, una profecía muy importante que hace Balaam, pues alguien que de verdad no tenía la intención de obedecerle al Eterno, no tenía tal vez en su corazón el hacerle caso, pero sí pues podía ver todas estas cosas, podía profetizar todas estas cosas y muchas de las cuales pues ya se han cumplido, muchas de esas se han cumplido ahí entre los pueblos, pero aún falta que se cumplan pues cuando regrese Yeshua, pues la forma en la que él también va a cumplir este tipo de cosas y es importante que entendamos que, bueno, a pesar de la comunicación que tenía con el Eterno, a pesar de que pues vemos que podía hablar con él y algo que me llamaba mucho la atención era pues ver que Balaam sí tenía la intención de maldecir al pueblo de Israel. Sí quería pues llevarse tal vez esa recompensa, sí quería encontrar ese favor delante de Balak, porque si no desde un principio pues le hubiese negado todo a Balak, no hubiese traspasado de ninguna manera la palabra del Eterno. Y vemos que, bueno, tal vez decimos entonces cómo es que estaba hablando y estaba viendo todas esas cosas. Y el problema es que como él tenía pues la intención de maldecir al pueblo de Israel, pues el Eterno no iba a dejar que eso pase. El Eterno iba a tener el control total de toda la situación. Porque una cosa muy importante que debemos entender es que cuando Balak había buscado a Balaam, pues no lo había buscado simplemente porque era uno de los más uno de los profetas que estaba más cerca por ahí, que era el más, el que vivía más de pasada y que era el más fácil de conseguir o que era el más, tal vez el profeta más barato que había por ahí por el lugar, sino sabía que sus palabras tenían poder, sabía que las cosas que él había hecho, pues que sí se cumplían, sabía que era un experto en maldecirlas, en maldecir a pueblos, a naciones, a personas, y precisamente por eso es que estaba buscando, por eso es que estaba dispuesto incluso a pagarle gran cantidad de riqueza, gran cantidad de oro, para que él pueda maldecir. Entonces el problema era que este Balaam sí tenía pues un gran poder, un gran control sobre su palabra, sobre las cosas que decía. Y vemos que cuando de verdad él tenía la intención de hacer lo que de ganarse el favor de Balak, pues vemos que el Eterno no le permite hacer. Y es por eso que en el momento en el que él intentaba abrir su boca para decir algo, pues lo que hacía el Eterno era cambiar sus palabras. No le dejaba hablar nada en contra del pueblo de Dios, no le dejaba decir ni una cosa que pueda maldecir al pueblo de Israel, sino solamente bendiciones, sino solamente cosas proféticas que iban a pasar, cosas que el Eterno tenía planeadas. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender, que no es que Balaam estaba ahí al servicio y a la orden de lo que el Eterno tenía, pero sí conocía muy bien el poder de Dios, sí conocía muy bien cuán poderoso era, por eso es que él sabía que no podía traspasar su palabra, sabía que no podía hacer nada que no sea algo que le haya dicho el Eterno, y eso es importante entender, porque si bien tenía que hacer lo que el Eterno le decía, pues su corazón no estaba ahí, por eso es que al final pues termina buscando, es como si le hubiese dicho a Balak, sabes que yo sé que no puedo maldecir al pueblo de Israel, yo sé que no puedo traspasar la palabra del Eterno, pero hay una cosa que sí puedo hacer, sí puedo decirte cómo hacer que los hijos de Israel caigan, cómo hacer que pues puedan caer ellos mismos puedan entrar en una maldición, y te voy a dar el consejo y te voy a decir las cosas, pero también quiero recibir algo. Y vemos que de verdad es como si hubiese transado, hubiese cambiado al final ese consejo por adquirir una posición entre los reyes, entre los gobernantes o entre los príncipes de Madián, y al final termina, pues lamentablemente termina cayendo en este día en el que el Eterno pues planea la venganza contra los madianitas. Y vemos que eh, bueno, después de eso, lamentablemente, por su decisión, no había vuelto a su pueblo, si bien ahí en ese último versículo que habíamos leído de Números 24, pues pareciera que se están despidiendo, porque le dice, yo me voy para mi pueblo, y bueno, tú vete para tu pueblo, y al final de verdad hasta pareciera que cada uno se está yendo a su lugar, pero es como si de verdad Balaam hubiese vuelto y le hubiese dicho, sabes que no, de verdad yo quisiera conseguir algo. A mí me llama mucho la atención tal vez algún carguito por ahí que puedas tener, y te voy a dar el consejo, porque sabemos que Balaam vivía muy lejos, vivía en otro lugar, vivía en Mesopotamia, y eso es
pues bastante lejos de Madián. Y al final, cuando vemos que aparece aquí Balaam en Madián, pues de verdad no se había vuelto a su pueblo, no se había vuelto a su propio lugar, sino se queda pues ahí y no como cualquier persona, no simplemente como alguien que había llegado ahí de visita, sino estaba como un príncipe, estaba con alguien con un cargo importante. Y lamentablemente pues sigue a su corazón, sigue a sus deseos, sigue a su codicia, a su lujuria de tal vez ese deseo de poder. Y bueno, pues le toca el camino que él había elegido, pues había ido en contra del Eterno, había ido en contra de Israel y lamentablemente el momento en el que llega la venganza de los hijos de Israel, de los hijos del Eterno, pues termina muriendo. Pero después cuando vemos que la historia sigue, bueno, en el versículo 8 de Números 31 dice que los hijos de Israel, bueno, dice, ellos mataron a los reyes de Madián junto con otros que fueron muertos, Evi, Rekem, Sur, Ur y Reba, los 5 reyes de Madián. Ellos también mataron a Balaam, el hijo de Beor, con espada. Y continúa en el versículo 9 y dice, los hijos de Israel tomaron cautivos a las mujeres de Madián y a sus pequeños, y ellos también tomaron como botín todo su ganado, rebaños y otros bienes. Prendieron fuego a todas las ciudades de las áreas donde ellos vivían y en todos sus campamentos. Ellos tomaron todo botín, toda la gente y animales que habían capturado. Y vemos que algo interesante de los hijos de Israel, o algo preocupante, es que pues el problema que ellos habían tenido no era a causa de los hombres, no era que los hombres habían venido a coquetearles a los del pueblo de Israel, sino el problema había sido con las mujeres. Y, y una de las cosas es que pues el Eterno les había mandado a tomar venganza de eso. Y raro, bueno, lo raro es que pues terminan matando a los varones y terminan conservando con vida aquello que les había hecho pecar, aquello con lo que habían caído. Es como si el Eterno nos estuviese diciendo que nos deshagamos del pecado, pues si nosotros vamos y empezamos a hacer otras cosas, quitamos otras cosas, quitamos tal vez ídolos y otras cosas que a nosotros nos parecen, pero al final terminamos dejando vivo ese pecado. Seguimos adorando ese mismo pecado que nos ha hecho caer, que nos ha alejado de Dios, que nos ha hecho quebrantar el pacto que habíamos tenido con el Eterno, y ese era uno de los grandes problemas. Vemos que el pueblo de Israel estaba tomando las cosas a su manera, estaba interpretando las cosas como él le parecía, y pues no estaba, ni siquiera estaba siendo sensato, ni siquiera estaba usando ni siquiera su cabeza, porque de verdad si es que eran las mujeres las que pues habían causado todas esas cosas, pues porque les habían dejado con vida, porque les habían traído cautivas. Es como si pues se hubiesen ido a traer sus ídolos, se hubiesen ido a traer sus imágenes, porque lamentablemente eso era lo que les había hecho alejarse del pacto del Eterno. Y ahí vemos que pues no estaban obedeciendo la palabra del Eterno, no estaban haciendo lo que les había mandado, simplemente estaban dejándose llevar por lo que a ellos les parecía. Habían visto que bueno, ahí estaban las mujeres y como tenían la oportunidad, pues en lugar de eliminar todo eso, simplemente lo dejan con vida, y no solamente lo dejan ahí viviendo, sino es más, se lo traen como un botín, como una recompensa de haber librado esa batalla. Y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos quitar de nuestra mente, de nuestras vidas, de nuestro corazón. A veces pensamos que por el hecho de que estamos eh, de que conocemos al Eterno, de que estamos haciendo su voluntad, pues prácticamente ya el pecado a nosotros no nos afecta, ya no nos hace mal, y nos seguimos exponiendo a esas cosas que nos están contaminando la mente, que nos están contaminando el corazón. Debemos entender que las órdenes del Eterno deben cumplirse tal y cual Él nos las dice. Eso es bien interesante, pues las órdenes del Eterno deben cumplirse tal y cual, pues el Señor mismo nos va diciendo, y pues también entender que todo esto pues viene a colación de lo que va a ir pasando en el último tiempo. Si vemos pues todo lo que está ocurriendo después de esto, pues es consecuencia de todo lo que habíamos hablado. Vemos allí, es interesante ver cómo Balak, Balak más bien pues empieza a ver las cosas para el último tiempo, y vemos que pues hay ciertas cosas y ciertas características que podemos ver en todo este capítulo 31. Decíamos que a veces nosotros hacemos lo que nos da la gana, pero fíjense que pues Dios al último tiempo va a hacer las cosas correctamente. Por ejemplo, pues una de las cosas que llama bastante la atención es que van a ir, o van más bien a la guerra, 12.000.
de cada tribu, pues 12,000, pues hacen en total 12,000 de cada, 1,000 de cada tribu, lo que hace 12,000 en pie de guerra. Pues podemos ver que, pues, podemos ver que esto nos muestra, digamos, de que en el tiempo final también, pues, va a haber un pueblo escogido así que va a la guerra y que también está también de esa manera, ¿no? Podemos ir viendo que esto va ocurriendo una y otra vez. Entonces hay un pueblo escogido que va a una guerra, pero también vamos viendo ciertas cosas que son interesantes. Aquí se había perdonado a todas las mujeres, a todos los niños, bueno, más bien a todas las mujeres, a todos los niños, y pues se dice que se mate a todas las mujeres porque habían hecho pecar, y también a los niños, pero pues se dice que no, y no hagan nada a aquellas mujeres que habían quedado, que eran pues niñas, eran vírgenes, se podría decir. Y esto, ¿por qué? Porque pues como esto representa lo que va a pasar en el último tiempo, pues lo que nos muestra es que cada uno va a dar cuentas a Dios de todo lo que hace, ya sea este varón, mujer, niño, grande, pequeño, pero lo que nos está diciendo es de que pues al final de los tiempos pues se va a dejar aquellas vírgenes prudentes. Recordemos que siempre que el Eterno hace una comparación, hace comparación a su iglesia como una virgen prudente, aquella que pues no se ha contaminado con ningún varón. Y esto que representa pues que en el último tiempo pues va a haber una iglesia que no se ha contaminado con otros dioses, que no ha hecho otras cosas con otros y que pues las va a dejar de verdad vivir a pesar de que pues sean de Madián. ¿Por qué? Porque sí va a haber una iglesia de verdad que se vista de esa manera. Entonces pues hay muchas cositas que aquí están que representa todo lo que va a pasar en los últimos días, así como que pues no pueden entrar directo, sino que tienen que esperar, ¿no? Hasta el final, hasta purificarse todos los varones, porque, bueno, entre toda la población que ha ido, porque pues al séptimo día recién podían haber entrado, ¿no? Y vemos algunas cosas de estas que empezamos a ver, que es por eso, digamos, que el Eterno nos va dando todas estas cosas. De verdad podemos ver que este tipo de, eh, bueno, de palabra nos muestra que de verdad, pues al final solamente quedan las vírgenes prudentes, como habíamos oído esa palabra, esa parábola de Yeshua, que de verdad es importante que nosotros nos preparemos. Si bien habían, bueno, el pueblo de Israel en este caso había desobedecido la orden, porque de verdad Moisés se enoja cuando les ve llegar con todo el botín y les pregunta en el versículo 15 y les dice: ¿ustedes dejaron vivir a las mujeres? Pues estas son las que a causa del consejo de Balaam causaron que los hijos de Israel se rebelaran, rompiendo la fidelidad con Adonai en el incidente de Beor, y la plaga brotó de la congregación de Adonai. Y vemos que de verdad se molesta, se enoja, porque cómo es que han dejado vivir a eso que les estaba, a eso que les ha sido causa de rebelión, aquello que les ha provocado irse en contra del Eterno. Y vemos que de verdad, bueno, se molesta bastante Moisés porque no han cumplido la orden, han hecho lo que a ellos les parecía, han hecho lo que a ellos lo que ellos veían mejor, lo que ellos creían que era mejor, y les vuelve a dar otra orden, les dice que terminen de hacer lo que debían hacer y les dice: ahora maten a todo varón pequeño y maten a toda mujer que haya dormido con hombre. Y vemos que de verdad, bueno, les da la orden de solo conservar a las mujeres, a las muchachas doncellas. Y, y es interesante porque de todos los que habían quedado, de todos los del pueblo de Madián que habían quedado, pues solo habían quedado mujeres vírgenes. Y esto es interesante cuando nos referimos a la parábola que Yeshua nos decía, pues de que solamente van a quedar las vírgenes prudentes, aquellas que se hayan preparado, aquellas que se hayan guardado, que se hayan cuidado, que no se hayan contaminado con imágenes, que no se hayan contaminado con ídolos, que no haya en su corazón pues ningún tipo de idolatría, ningún tipo de rebelión, de rebeldía, nada que les pueda apartar de la voluntad del Eterno. Y esto es importante que lo entendamos bien, porque a veces nosotros simplemente pensamos que es cuestión de no tener ídolos, de no tener imágenes, de no tener nada físico, pero en nuestro corazón pues seguimos adorando a nuestros razonamientos, seguimos adorando a veces a nuestra egolatría, el hecho de querer tener la razón, el hecho de querer pues darnos nuestros gustos de forma instantánea, de cumplir nuestros deseos y caprichos pues según nos vayan haciendo,
pues es importante entender lo que significa guardarse, lo que significa conservarse puros para el Eterno, lo que significa ser consagrados para Él, pues tenemos que entender que todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, incluso lo que sentimos, pues es importante para el Eterno. A Él le interesa mucho cómo estamos por dentro, por eso eh, nos dice que no solo limpiemos lo de afuera, no solo que no solo nos encarguemos de limpiar el exterior, de cuidar nuestra apariencia, sino Él quiere que primero nos enfoquemos en lo que hay dentro de nosotros, en lo que hay en nuestro corazón, en lo que hay en nuestra mente, que eso sea limpio primero, que nosotros cuidemos primeramente nuestros pensamientos, nuestras emociones, todo aquello que hay dentro de nosotros, esos malos pensamientos que de verdad los podamos quitar. Y nos dice Yeshua entonces, una vez que esté limpio lo de afuera, pues una vez que esté limpio lo de adentro, pues también lo de afuera va a estar limpio. Y vemos que al Eterno le importa todo, le interesa cómo estamos por dentro. A veces pensamos que simplemente podemos tratar de aparentar, incluso pensamos que podemos hasta engañarle a Dios y que hasta Él se va a dejar llevar por nuestras apariencias. Pensamos que cuando vamos delante de Él y queremos hablarle, queremos orarle, pues pensamos que con palabras bonitas, que con tal vez algún tono de voz suave, algún tono un poco más melodioso vamos a poder conquistarle, y no es imposible que nosotros pues podamos engañarle a Él. Él ve lo que hay en nuestro corazón, Él ve que cuando estamos orando pues muchas veces estamos pensando en otras cosas, que cuando estamos es como si estuviésemos haciendo simplemente una recitación, y nuestro corazón pues está divagando, está fantaseando en otras cosas, y de verdad pues todas esas cosas las ve el Eterno. Y eso es importante que de verdad quitemos, que dejemos de vivir por apariencias, que dejemos de vivir simplemente tratando de vernos bien por afuera, sino entendamos que el Eterno quiere restaurar todo nuestro ser, el alma, el cuerpo y también el espíritu, principalmente el espíritu, porque sabemos bien que nuestra esencia es el espíritu. Y por eso Yeshua nos decía, si limpian lo que está dentro, entonces lo de afuera también se va a ver limpio. Y eso es lo que el Eterno quiere que hagamos. Si limpiamos nuestro espíritu, entonces también nuestra alma y nuestro cuerpo pues también se van a ver limpios. De verdad que esto es importante, que nuestra alma y nuestro cuerpo pues también se vean limpios. Y pues es muy interesante esto de ver lo que había pasado, porque pues uno cuando ve todo esto dice, pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que pues a todos los madianitas y se les ocurra traer? Pues va a llegar un tiempo, y eso va a llegar en el tiempo final, pues que se va a hacer una diferencia. Recordemos que pues hace tiempo habíamos visto que hay una diferencia entre las dos mujeres, ¿no? Habíamos visto a Babilonia, que viene siendo una mujer, la ramera del último tiempo, así está escrito en la Biblia, y pues también está la mujer que viene siendo la Nueva Jerusalén, la sensata, se podría decir. Y por eso es que pues nos muestra esto, que solamente iban a quedar pues las vírgenes, se podría decir en todo esto, que aún salían de Madián, pero que pues iban a preservárseles la vida. Entonces necesitamos ver en este tiempo si nosotros estamos de un lado o del otro, porque pues esto nos va mostrando cómo cada quien va a cargar con el pecado. Sin embargo, pues Dios va a preservar la vida de aquellos que sean realmente parte de las vírgenes prudentes. Si bien esto está pues escrito en la palabra del Eterno, vemos que pues siempre se nos dice, ¿no? Que habían pues las vírgenes que estaban allí, y ojo, que no se está hablando de todas las demás, sino de aquellas pues que han decidido no contaminarse con otro, es decir, no ir detrás de otros dioses ajenos. Y habíamos visto ya en todo este tiempo de que eso no se refiere solamente pues a dioses así hechos de cemento, de madera, qué sé yo, sino pues también hay dioses como el intelectualismo, dioses como la egolatría y tantas otras cosas que en este tiempo pues necesitamos limpiar de nuestras vidas, porque pues ya sabemos que aún en el tiempo así se va a preservar la vida de aquellos que son como las vírgenes sensatas. Eso nos muestra, pero pues este asunto no solamente nos muestra esto, nos muestra además que pues les dice que se purifiquen pues y que se limpien. ¿Por qué? Porque no podía entrar nada inmundo en lo que es Israel. Y pues esto también es algo importante que nos vuelve a mostrar eso. Fíjense que luego de esto dice, a vosotros, cualquiera que haya dado muerte a persona y cualquiera que haya tocado muerto, permaneced fuera del campamento 7 días, y os purificaré al tercer día, y al séptimo vosotros y vuestros cautivos. Quisiera que entendamos esto. ¿Por qué? Porque
Aquí lo que nos está diciendo algo. Fíjense que cuando dice fuera del campamento 7 días, pues lo que está diciendo es que se iba a purificar al tercer día. Recordemos que 1000 años pues es un día y un día es 1000 años y pues esto iba a ocurrir al tercer día. Estamos a punto de entrar pues ese tercer día y pues el séptimo, cuando se representa el séptimo también está hablando de qué, de pues del séptimo día, en este caso del último milenio. Por eso es que pues al tercer día y al séptimo y pues se iba a purificar y hasta que para entrar luego a pues a lo que es Israel, ¿no? Vosotros y vuestros cautivos, pues nos está diciendo que va a llegar un tiempo final en el que vamos a entrar al tercer día, en este caso pues desde lo que viene Yeshua y lo que representa a nivel general pues que si viene siendo el séptimo día. Dice asimismo purificaréis todo vestido y toda prenda de pieles y toda obra de pelo de cabra y todo utensilio de madera. Y es que pues nada inmundo, pero nada inmundo va a entrar en el reino de los cielos y aquí ya nos los hace saber de esta manera. Por eso es que es muy importante que nosotros en todo este tiempo pues andemos cuidando cómo vamos a estar, porque pues si nosotros no estamos así como esas vírgenes sensatas y tampoco pues nos hemos purificado, realmente no vamos a poder ser parte de lo que tiene en el último tiempo. Recordemos que el Eterno en todo este tiempo nos está enseñando pues todas estas cosas. Y dice, y el sacerdote Eleazar dijo a los hombres de guerra que venían de la guerra, esta es la ordenanza de la ley que Jehová ha mandado a Moisés. Ciertamente el oro y la plata y el bronce, el hierro y estaño y plomo, todo lo que resiste el fuego, por fuego le haréis pasar y será limpio. Bien que en las aguas de purificación habrá de purificarse y haréis pasar por agua todo lo que no resiste el fuego. Fíjense, esto es lo que va a pasar al final de los tiempos, porque lo decía ya Balaam. Recordemos que pues la tierra misma va a pasar todo por fuego. Y pues luego pues empieza a pasar muchas otras cosas más. Es que todo en la Biblia tiene un sentido, sin embargo pues apenas estamos empezando a ver esto de esta manera. De verdad podemos ver cómo es que esto de la purificación es muy importante, pues nadie podía entrar al campamento sin estar purificado, sin haberse limpiado, sin haberse lavado, sin haber quitado toda su armadura, quitado toda su ropa, todo aquello que está sucio, que está impuro, que está inmundo, sin habernos quitado esos pensamientos, ese intelectualismo, ese razonamiento, ese orgullo, sin habernos desnudado de todas esas cosas, pues esa era la forma en la que tenían que purificarse los soldados. Vemos que de verdad les dice que en el versículo 24 dice, al séptimo día lavarán sus ropas y ustedes estarán limpios. Después de eso pueden entrar al campamento y vemos que de verdad da la orden de que se purifiquen, de que se limpien, incluso sus objetos, todas las cosas que ellos tenían. Vemos que de verdad en cuanto a las cosas que ellos habían traído, pues tenían que ser purificadas por fuego, tenían que pasar todas estas cosas según el material que era, pues todo lo que podía soportar el fuego tenía que ser purificado atravesándolo por el fuego. Incluso seguramente pues ellos estaban metiendo sus armas, sus espadas, tal vez parte de sus armaduras que habían sido manchadas, porque una de las cosas importantes que les decía era que cualquiera que haya matado a una persona o haya tocado el cadáver de alguien muerto tiene que purificarse al tercer día y al séptimo día. Y vemos que de verdad pues esas armas, incluso que estaban manchadas con sangre, todas esas cosas pues tenían que ser purificadas y tenían que ser purificadas con fuego. Y esa es una de las cosas interesantes, porque a veces pues nosotros estamos eh, matando, estamos asesinando a las personas, a nuestros hermanos, con nuestras palabras, con nuestra lengua. Y una de las cosas interesantes que ha sucedido varias veces es la forma en la que, bueno, en este caso, en el caso de la Biblia, de los registros que se tienen, pues dos profetas pues habían sido purificados sus lenguas, sus bocas, con un carbón encendido. Pues de verdad, así literalmente les habían puesto un carbón encendido en sus bocas. Y eso es interesante porque estaban siendo purificadas a través del fuego, y esa es una de las cosas que nosotros necesitamos entender. A veces pensamos que esto solo se trata de armas, que solo se trata de espadas, tal vez imaginándonos que la Biblia y es nuestra espada, y no nos damos cuenta que también las palabras que usamos pues también son armas, y a veces usamos esas armas para ir atacando a nuestros hermanos, para ir maltratándolos, para ir degollándolos, y no nos damos cuenta que pues nunca purificamos nuestra lengua, nunca la hacemos pasar por fuego, por ese fuego del Eterno, por ese fuego del Espíritu Santo, para que purifique nuestras palabras, para que ya no sean así
para que ya no sea una lengua asesina, que no sea una lengua homicida que está matando a todas las personas, que está acribillando a las personas, sino de verdad pueda ser una lengua que tenga bendición, que tenga palabras de bien, que tenga palabras de sanidad. Y esa es una de las cosas que necesitamos hacer, no solamente con nuestra lengua, porque al final pues uno puede decidir taparse la boca y cerrar, hasta tal vez incluso amarrándose la boca, o hasta poniéndose pegamento en los dientes para no abrir la boca. Pero el problema es que esto va mucho más allá de lo que nosotros podemos decir. Está incluso cosas guardadas y grabadas en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Pues a veces con una sola mirada podemos estar también matando a nuestros hermanos, podemos estar golpeándolos, podemos estar azotándoles ahí con nuestros pensamientos. Y también para el Eterno eso es importante, así que todo eso pues también es necesario que pase por el fuego, que pase por este proceso de purificación que el Eterno quiere que nosotros tengamos pues antes de entrar al campamento, porque caso contrario, si de verdad no estamos purificados, no está purificado nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu, pues lamentablemente no vamos a poder entrar a este campamento. Pues esto que hablas de la purificación realmente es importante, pues bien lo decías, es necesario que se purifique, pues y es algo interesante esto que vas diciendo. Normalmente cuando hablamos de purificación, pues uno se imagina, ¿no? La espada que uno coloca al fuego y pues uno ve y dice, pero realmente pues esta espada como que no tiene sentido, ¿no? Pues metida al fuego no pasa nada, pero pues nosotros empezamos a ver que hay una purificación muy especial que ocurre cuando pues algún arma es metida en medio del fuego, porque pues empieza a purificarse esto y uno dice, pero pues eso que tiene que ver con nosotros, y pues bien lo decías. Normalmente nosotros tenemos una espada pues a veces afilada y está pues en la palabra, que es la palabra de Dios, pero pues también nosotros tenemos la palabra que nosotros podemos matar, y a veces pues nuestra espada, así nuestra lengua básicamente está pues ensangrentada y pues tiene que ser pasada por fuego. Y una cosa que me llamaba la atención y pues que hace tiempo ya lo estábamos diciendo, es esto del carbón encendido, que es muy importante que nosotros tomemos en cuenta. Resulta que cuando nosotros pues pasamos por medio de la purificación, pues una de las cosas que hace el Eterno es la purificación también de la boca, y eso lo podemos ver. Cuando hablamos de la palabra del Eterno, pues vemos que, por ejemplo, cuando uno de los profetas o alguno pues veía una visión, una de las cosas que siempre se hacía al principio era pues que un ángel venía y traía un carbón encendido, y uno no entiende qué realmente representa eso, porque pues cuidado que alguien vaya a agarrar a alguien y le ponga un carbón, no se refiere a algo material, sino pues que en algún momento lo veíamos ya en la Biblia y entendíamos que esto era pues Yeshua, porque podemos entender que pues básicamente eso era lo que representaba el carbón encendido. De verdad, alguna vez ya lo habíamos explicado, pues cuando hablamos de carbón en una de las versiones en hebreo, pues justamente la traducción que se utiliza para carbón, pues no solamente representa a a un pedazo de madera que está encendido al rojo vivo, sino también representa a un hijo, porque pues en una de las historias que habíamos leído, cuando estaban a punto de lapidar a a un hijo desobediente, pues su madre salta y dice, no apaguen mi único carbón encendido. Y de verdad les dice que no le quiten la vida a su hijo. Y por eso es que podemos entender que cuando está hablando pues del carbón encendido, está hablando también de Yeshua, está hablando de aquel carbón encendido que puede purificar nuestros corazones, que puede purificar nuestros espíritus, y que además puede purificar nuestras bocas, nuestras lenguas. Habíamos visto que en el llamado eh, cuando estaba, no me acuerdo si es Ezequiel o Jeremías, o en uno de los dos casos, pues cuando es llamado, pues él de parte de un ángel recibe un carbón encendido en su boca. Y esto es interesante porque no solamente está hablando de una purificación así solamente por fuego, que es una representación física, porque no se trata de que ahora los que queramos ser purificados pues vamos a ir a buscar carbones y nos lo vamos a meter a las bocas. No se trata de hacer eso, sino se trata de entender que es Yeshua el que puede purificar nuestras bocas, el que puede limpiar no solamente lo que hay ahí, las cosas que salen, sino las cosas que están allá adentro, esos pensamientos que tenemos,
esas cosas que hay guardadas en el corazón, porque sabemos muy bien que si nuestra lengua está hablando malas palabras, está sacando palabras negativas, palabras de desaliento, pues es el problema, no solamente la lengua, sino el problema es que nuestro corazón pues está permitiendo que estas palabras entren, está permitiendo que estas cosas abunden en nuestro corazón. Por eso es que cuando en el nuevo pacto podemos ver que nos dice que de la abundancia del corazón pues habla la boca, y esa es una de las cosas que tenemos que entender. Si nosotros hemos llenado nuestro corazón de pornografía, hemos llenado nuestro corazón de mentira, hemos llenado ahí de engaño, de falsedades, de homicidios, de lujurias y de todo tipo de cosas malas, pues lo que va a salir de nuestra boca pues van a ser cosas así. No vamos a poder decir cosas buenas, no vamos a poder hablar palabras de bendición porque hemos llenado de maldición nuestro corazón. Y eso es lo que Yeshua viene a hacer. Él es el que nos va a purificar, pues no solamente el exterior, no solamente aquello que vayamos a decir, sino desde el fondo de nuestro corazón. Él va a purificar las cosas si es que nosotros se lo permitimos, si es que nosotros permitimos que el Eterno ponga este carbón encendido que es Yeshua dentro de nuestras bocas, y que pues sea Él el que purifique nuestro corazón, sea Él el que cambie por completo la forma en la que percibimos las cosas, la forma en la que recibimos la información, que ya no pensemos que todo es malo, que todo el mundo está en contra nuestra, de que todo son malas noticias, sino entendamos que hay muchas cosas más allá de las que nosotros podemos ver, podemos apreciar, y entendemos o entendamos que nuestra boca pues a veces nosotros simplemente decidimos dejarla conectada al infierno y empezamos a incendiar la rueda de la creación, y es algo que Yeshua quiere cambiar. Eso es lo que Él quiere, que nosotros pues ahora no conectemos nuestra lengua al infierno, sino que puede estar conectada a Yeshua, puede estar conectada al Espíritu Santo. Entonces lo que vaya a salir de nuestra boca tienen que ser cosas que edifiquen, tienen que ser cosas, palabras de aliento, palabras que puedan sanar corazones, que puedan apaciguar guerras, que puedan apaciguar que puedan sanar a los corazones que están heridos, y que puedan hacer el bien, que puedan decir cosas buenas, que puedan decir palabras de verdad, que son las palabras del Eterno. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Necesitamos purificar todo nuestro ser, empezando por nuestra boca, por nuestra lengua, nuestro corazón, las cosas que pensamos, las cosas que decimos, y comenzar también a purificar cada pensamiento que tengamos. Muy, pero muy importante pues la purificación y pues hay ciertas cositas que pues siempre hemos estado viendo y pues yo lo decía, no solamente pues era Zacarías, sino también Isaías, que ven esto del carbón encendido. Y de verdad que cuando nosotros vemos esto, pues muchas veces nosotros imaginábamos les quemaron la boca, ¿no? Y no entendíamos nada más. Pero realmente pues entender que esto era lo que estaba representando a Yeshua es muy importante en este tiempo, porque pues ahora nosotros estamos viendo que este carbón encendido pues era para purificación. Sin embargo, pues una de las cosas que tenemos que entender es que el mismo fuego que purifica puede ser el mismo fuego que quema para otros. Por eso es que tenemos que tener en cuenta nosotros que no podemos burlarnos del Eterno, sino que pues nuestra actitud debe ser esa actitud de arrepentimiento, esa actitud que pues limpia el pecado. Si nos vamos un poquito a Isaías 6, pues dice lo siguiente: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Pues qué hermosura ver esto. Pues esto nos está diciendo acerca de Yeshua, ya lo explicaba Daniel, pues que esto representa a Jesús, al Hijo de Dios. Y dice: después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros?
Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Pero fíjense que pues aquí lo que es importante es que en cuanto sus labios son tocados por estas tenazas, pues de verdad es quitada su culpa y limpia su pecado. ¿Por qué es importante esto? Porque es entender de que pues también aquí está actuando Yeshua, ya lo decíamos, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero también pues tenemos que entender que debe tocar sus labios. Y una de las cosas importantes en este tiempo es pues que dentro de nosotros debe haber un arrepentimiento genuino. Y ese arrepentimiento pues sale por no ocultar el pecado, sale por hablarlo, sale por decir las cosas tal cual son en el determinado momento, pues, y esa confesión va a librar a cada uno de nosotros, pues, de todas las cosas que quizás en este tiempo nos tienen en inmundicia. Entonces, yo creo que este tiempo nos está hablando acerca de que, de verdad, le permitamos al Eterno limpiar nuestros labios, limpiar nuestro corazón, ser purificados, pues, para que seamos preservados, así como en aquel tiempo, pues, lo hacía la Virgen, las vírgenes sensatas, y pues vemos que aún las madianitas, pues, habían sido preservadas en el sentido de que pues habían estado así de esa manera, sin haberse llegado hacia los hombres. Y por lo tanto, pues en este tiempo, lo que cada uno de nosotros tiene que entender es que si nosotros no dejamos que pues el Eterno nos limpie, pues vamos a seguir estando así, inmundo de labios. Pero aquí nos enseña una verdad tan increíble de que es Yeshua cambiándonos y purificándonos, pues aún en la manera de hablar y por lo tanto en la manera de pensar. De verdad es Yeshua el que está transformando, bueno, el que quiere transformar nuestra forma de pensar, todo nuestro interior, Él quiere renovarlo para que ya no salgan, pues, palabras negativas, para que ya no sigamos inflamando la soda de la creación, que no sigamos cometiendo homicidios, que no sigamos matando a nuestros hermanos con nuestras palabras, con nuestros actos, con cualquier cosa que a veces decimos, a veces incluso solamente con la mirada o con la actitud, a veces incluso el hecho de quedarse ahí callado y no decir nada, pues también es algo que lastima a las personas. Es algo que nosotros necesitamos aprender, necesitamos entender que pues nuestras palabras, nuestros pensamientos deberían depender de lo que Yeshua nos enseñe, de lo que Él nos dice, de las cosas que Él ponga en nuestro corazón. No se trata solamente eh, de decir lo que sentimos y de sacar cuando nos da la gana, sino todo tiene que ser a su tiempo, todas las cosas tienen que ser de acuerdo a lo que el Eterno nos dice, porque vemos muy bien que en este tiempo, cuando había llegado el momento de sacar las armas, de sacar las espadas, pues ellos estaban listos a seguir las órdenes del Eterno, y cuando llegaba el tiempo de purificar las cosas, de lavar todas sus armas, de lavar sus vestiduras, pues ellos también tenían que estar dispuestos a hacerlo. Y no se trata de usar las palabras, de usar nuestra lengua a nuestro gusto y antojo, y de que no debemos guardarnos nada, sino tenemos que guardar, tenemos que sacar lo que sentimos, pues no es a nuestro tiempo, no es a nuestra manera, no es incluso con cualquier persona, sino hay que hacerlo en el tiempo correcto, en el momento correcto, cuando sea la voluntad del Eterno y con las personas correctas. Es importante entender que pues el Eterno tiene tiene planes específicos, tiene un diseño concreto para nuestra vida, y el problema es que nosotros interpretamos pues de una u otra manera las cosas, y al final terminamos haciendo lo que a nosotros nos agrada, lo que a nosotros nos parece mejor, y pues lamentablemente las cosas que terminan así, terminan, bueno, en las que terminamos nosotros tomando la decisión, pues lamentablemente siempre tienen un final desagradable. Son muchos los casos en los que han pasado cosas así, el caso de Saúl, aquí el caso de Israel, muchas otras veces que había hecho lo mismo el pueblo de Israel, y lamentablemente pues nos acostumbramos a veces a querer interpretar las órdenes del Eterno a nuestra manera, a querer hacer las cosas y como a nosotros nos parece, incluso muchas veces a dar la palabra del Eterno, a dar sus mensajes, a decir lo que él quiere que digamos, pero interpretando las cosas a nuestra manera. Y es algo que nosotros necesitamos cuidar, necesitamos una dependencia total del Espíritu Santo, una dependencia total de Yeshua, que no sea nuestra lengua la que hable, que no sea nuestro propio sentir, que no sean nuestros propios pensamientos, sino que sea el Espíritu Santo el que nos utilice a nosotros solamente como instrumentos, como portadores de su verdad, como esos vasos de honra que están dispuestos a llevar el mensaje del Eterno, no nuestro propio mensaje, no nuestras propias experiencias, no lo que nosotros creemos que es mejor, sino solamente lo que el Eterno ponga en nuestras bocas, solamente lo que venga de parte de Él, solo aquello que sea
la verdad, aquello que está de acuerdo a su Torah, de acuerdo a sus mandamientos, de acuerdo a sus preceptos y a sus estatutos. Son cosas que necesitamos aprender a hacer. Vemos que de verdad el Eterno quiere cambiar no solamente lo exterior, sino quiere cambiar todo, tanto mente, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, que son cosas muy, muy importantes que tal vez las hemos dejado mucho tiempo de lado. Tal vez hemos pensado que solamente se trata de lo que vemos, de lo que a nosotros nos parece importante, de tal vez cosas materiales solamente, pero para el Eterno es mucho más importante cómo está nuestro espíritu, nuestra verdadera esencia, nuestra verdadera naturaleza. Así como el Eterno es espíritu, pues nosotros también somos espíritu y esa es nuestra verdadera naturaleza y eso es lo que nosotros deberíamos cuidar más. Recordemos pues que la palabra del Eterno nos dice que si está limpio por dentro, pues va a ser fácil limpiar por fuera. Entonces, pues de verdad que tenemos que cuidar mucho todo lo que decimos, todo lo que hacemos y para eso pues necesitamos esa limpieza de parte del Eterno. Pues entonces a mí me parece pues tan bueno esto que nos está enseñando el Eterno porque para poder ser parte del pueblo, para poder purificarnos, pues hay que hacer una limpieza, nos decía el tercer día, el séptimo día nos mostraba cómo pues no va a entrar ninguna cosa inmunda, en este caso ninguna mujer que pues que esté con otros y pues básicamente aquella virgen insensata, pero nos mostraba también pues que esa purificación la puede hacer el Eterno, porque pues si bien nosotros puede que no entendamos muy bien esto de la purificación, pues podemos ver que el Eterno cada vez que nos muestra este carbón encendido es una purificación y cuanto más cuando hace una purificación de labios entre nosotros. Bueno, esto pues para aquellos que les queda todavía la duda, pues si nos vamos a 2 Samuel 14, pues ahí está la historia, podemos ver desde el versículo 3 y dice, ve al rey y habla con él de acuerdo a esta palabra. Y Joab puso palabras en su boca. Bueno, desde el 4 leamos. Cuando la mujer de Tecoa habló con el rey, ella cayó de bruces y haciendo reverencia dijo, rey, ayuda. El rey le dijo a ella, ¿cuál es el problema? Ella respondió, soy en verdad una viuda después que mi esposo murió. Mis 2 hijos estaban en el campo y ellos pelearon el uno con el otro. No había nadie para separarlos. Uno le pegó al otro y lo mató. Ahora bien, la familia completa ha venido contra mí, tu sirvienta. Ellas están diciendo, entrega al que le pegó al hermano para que lo podamos matar por matar a su hermano. Ellos quieren destruir al heredero como también apagar el único carbón que me queda. Entonces mi esposo no tendrá nombre ni será en ningún sitio de la tierra. Aquí podemos ver bien, pues, a qué se refiere con la palabra carbón. El único carbón que me queda, pues no es otra cosa sino el único hijo que le quedaba. Entonces podemos entender que, pues, carbón aquí, pues, representa un hijo. Y cuando vemos, pues, que es carbón encendido, pues no es otra cosa sino que Yeshua. Por eso es que él puede limpiar. Y pues eso es fascinante porque podemos ver que ya desde el Antiguo Testamento pues siempre se nos dice que pues hay una limpieza, el que quita el pecado del mundo, pues quién puede ser sino Yeshua. Entonces, entendiendo eso, pues el día de hoy esto sigue vigente. No es que ha pasado, él puede cambiarnos la forma en que hablamos, porque pues no solamente le había pasado eso a Isaías, sino también a Zacarías, que pues cuando pasa el carbón encendido por su boca, pues lo que ocurre es que él es purificado y eso solamente a consecuencia pues de tener un encuentro con Yeshua. Es de verdad importante entender cuánto es el amor que nos tiene Yeshua, cuánto de verdad nos ama, que Él es el que ha venido a quitar todas estas cosas, a quitar todo a purificar todo este pecado, todas estas cosas malas que nosotros tenemos guardadas, que por más impuros que podamos ser, por más contaminados que estemos, por más una mala lengua que tengamos, por más que tengamos de verdad esa lengua maliciosa que muchas veces lo habíamos mencionado, pues aún así Él puede venir y puede purificar esto que tenemos en nuestra mente, esto que hay en nuestro corazón, estas cosas que de verdad pues tal vez pensábamos que no era importante para el Eterno lo de adentro, que solamente era lo de afuera y las apariencias, pero vemos que cuando el Eterno, cuando Yeshua pues viene sobre nosotros, pues Él nos puede purificar todo, desde el cuerpo hasta el espíritu, prácticamente Él lo puede purificar todo, Él puede limpiar todo y es interesante pues ver que de verdad Yeshua representa ese carbón, representa ese heredero del Eterno, el Hijo unigénito que ha venido a quitar el pecado del mundo, que ha venido a purificar esas lenguas maliciosas, que ha venido a purificar esas mentes maliciosas, esos que tal vez todavía tenemos pensamientos malos, que tal vez todavía
pues hay cosas muy manchadas dentro de nosotros y aún eso quiere purificarlo. Aún cuando nos dice en el libro de Jeremías, aunque nuestros pecados sean rojos como la grana, pues se los puede volver como blanca lana. Y eso es importante entender, pues no es algo automático, sino es cuestión de que nosotros permitamos que Él sea parte de nuestra vida, que Él sea parte de nuestros pensamientos, parte de nuestro actuar, de nuestro mirar, de nuestro hablar, de todo, de todo lo que tenemos, de todo lo que somos, que Él de verdad pueda purificar todo nuestro ser. Y es interesante cuando también en el libro eh, en una de las cartas de Pablo, pues menciona él que lo que hace él, lo que debería hacer un esposo, pues es santificar a su esposa, purificar a su esposa, a fin de presentársela a sí misma. Y eso es lo que ha hecho Yeshua, eso es el modelo, ese es el ejemplo que nos da Yeshua, él cuando viene a purificarnos, cuando viene a limpiarnos y a santificarnos, pues lo está haciendo a fin de que nosotros podamos estar delante de él así limpios, así puros. Y es una de las cosas que nosotros debemos entender. Él nos ama tanto que de verdad está dispuesto a limpiarnos, está dispuesto a purificarnos. Él quiere mostrarnos el camino, quiere enseñarnos a ser obedientes, quiere enseñarnos a tener corazones dispuestos, corazones que quieran agradarle solamente a Él, que no estén preocupados por las apariencias, que no estén interesados en solamente las bendiciones, sino de verdad estemos interesados en agradarle al Eterno, en servirle a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, para que Él de verdad pueda restaurar nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar y todo lo que hay dentro de nosotros, cada emoción, cada sentimiento. Él lo quiere purificar todo para que nosotros pues podamos estar limpios, podamos ser purificados y poder ser parte de su campamento. ¿Verdad que pues lo que tenemos que hacer es ser parte de su campamento y permitirle a él de que pues de verdad nos vaya limpiando? Así que pues en este tiempo yo creo que ya llegamos pues al final de la reunión y necesitamos pues en este tiempo de verdad ver todo este asunto, porque si nosotros no permitimos que seamos purificados, realmente no vamos a poder pues entrar en el campamento. Recordemos de que pues siempre que se entra al campamento de Israel, esto es decir, a ser parte del pueblo de Dios, debe haber un proceso de purificación. Y esto en este tiempo pues representa ese carbón encendido, es acercarnos a Yeshua, confesarle todos nuestros pecados. Recordemos que Proverbios 28:13 nos dice, el que oculta sus pecados no prosperará, más el que pues se arrepiente, ¿no? El que es que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Este es un día muy bueno para que nosotros quitemos de nuestra vida toda culpa y, o sea, todo aquello que hemos hecho ese pecado, lo pongamos delante del Eterno y le permitamos que nos limpie, porque es tiempo de que nosotros también seamos, pues, así purificados. Pero bueno, pues ya estamos al final de la reunión y pues yo creo que ya tu despedida, Daniel. De verdad es importante que nosotros confesemos estas cosas, que saquemos todo lo que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, todo eso que sale de nuestra boca, pues es importante decirlo, no solamente tenerlo ahí con la mente, sino tenemos que presentarle al Eterno, tenemos que presentar delante de Yeshua pues nuestra lengua, nuestras palabras, eso que hayamos hecho mal, eso que hayamos dicho mal, es importante que lo confesemos. Y eso que menciona el libro de Proverbios, pues no es solamente algo que se le había ocurrido a Salomón y estaba ahí como una frasecita muy bonita, sino es una orden, es un mandamiento, es una de las instrucciones que el Eterno había dado a su pueblo en el libro de Levítico, en el capítulo 26, versículo 40, cuando de verdad les está mostrando todas las bendiciones de la obediencia y las advertencias para la desobediencia. Y les dice en el versículo 40, dice, entonces ellos confesarán sus pecados y los de sus padres, los cuales cometieron contra mí en su rebelión. Ellos admitirán que me transgredieron y me abandonaron y han caminado perversamente delante de mí. Y vemos que es importante esto de confesar, es importante sacar todas estas cosas. Y si seguimos un poco más, dice en el 41, en ese tiempo yo estaré yendo contra ellos, trayéndoles a la tierra de sus enemigos, pero sus corazones incircuncisos se harán humildes, y ellos habrán sido pagados en el castigo de sus fechorías. Entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, también de mi pacto con Isaac y de mi pacto con Abraham, y yo me acordaré de la tierra. Y vemos que de verdad es importante confesar todas estas cosas, sacar todo lo que hayamos hecho, lo que hayamos pensado, tener esa disposición de hacerlo. No se trata de ahora gritar todo lo que tengamos guardado ahí en el corazón, sino en el tiempo correcto, en el momento
en el momento correcto, cuando el Eterno nos dé la ocasión, nos dé las circunstancias correctas, pero nosotros tenemos que estar dispuestos a confesar, dispuestos a sacar todas estas cosas para que de verdad pues pueda estar ese carbón encendido en cada uno de nosotros, que no se quede solamente pues la punta de nuestra lengua quemada, sino que pueda entrar a nuestra boca, que pueda entrar a todo nuestro ser, que penetre nuestro corazón y nuestra mente, para que todo lo que hay en nosotros pueda ser purificado, para que todo lo que pensemos, cada pensamiento, cada intención incluso de nuestro corazón debería ser purificada por Yeshua, debería ser purificada por el Eterno, para que podamos ser partícipes de esta purificación, de esta santificación y consagración que el Eterno quiere hacernos, y pues de esa manera ser parte del campamento del Eterno, ser parte de su pueblo, ser parte del pueblo de Israel. En verdad, pues ser parte del pueblo de Israel. Y hay una parábola pues muy interesante para terminar en Ezequiel 24, que pues dice la palabra de Yahweh en el 10º día del mes 10º del 9º año, que Ben Adam le dice: escribe la fecha de hoy, porque en este mismo día el rey de Babel ha comenzado su ataque sobre Jerusalén. Y di esta alegoría a esos rebeldes: di que Yahweh Elohim dice: pon una olla sobre el fuego y ponla ahí, pon agua en ella, y pues le indica que ponga varias cosas más. Pero quisiera que nos vayamos pues al versículo 11 de Ezequiel 24, y le dice, después de que le diga ese que meta pues muchas cosas, pues esta parte a mí me llama la atención. Le dice: pon la olla vacía sobre los carbones, caliéntala hasta que su fondo de cobre resplandezca, hasta que su impureza se derrita dentro de ella y su escoria se queme. Pero el esfuerzo es en vano. Sus capas de escoria no la dejarán, así que al fuego con la escoria, por tu asquerosa lujuria, porque rehusaste ser purificado cuando yo quería purificarte. Ahora no serás purificada de tu inmundicia hasta que hayas saciado mi furia sobre ti. Yo Yahweh lo he hablado y sucederá, y yo lo haré, no me volveré atrás. No me contenderé, ni me aplacaré, ni perdonaré. Ellos te juzgarán según tus caminos y tus obras merecen, dice Yahweh. Escuchen bien, pues yo creo que hay tiempo para todo, y este es un tiempo en el que nos está diciendo que seamos purificados, que nuestra mente, nuestras palabras, nuestra vida misma sea purificada. Pero si nosotros no queremos, pues no vaya a ser que llegue un tiempo así, en el que nos hable de toda la lujuria, de haber rehusado ser purificado cuando el Eterno quiere purificarme. Hoy es tiempo. Todavía estamos a tiempo de purificación. Cuidado que llegará un tiempo pues en el que ya no habrá más tiempo para la purificación, y pues todo lo que no quiera ser purificado será quemado pues hasta que se termine. Pues de esto va a ser algo realmente complicado. Así que en este tiempo, un tiempo de purificación, un tiempo en que pues volvamos hacia el Eterno. Así que oremos, mis hermanos. Padre amado, Padre bendito del cielo, Señor, en este tiempo nos acercamos a ti, Señor. Hemos visto muchas cosas el día de hoy en tu palabra, y nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach, pidiéndote primeramente perdón, Señor, por todas las cosas, Señor, que vemos, decimos, hacemos, pensamos, papá. Te pedimos perdón porque de verdad el día de hoy entendemos, Señor, que tú tienes muchas cosas para nosotros. Vemos, Señor, que tú habías permitido, Señor, que todas las vírgenes pues estén vivas, papá, porque tú quieres de verdad un pueblo santo, un pueblo que de verdad te adore, que esté limpio en espíritu, en verdad, y que tenga pues toda una purificación. Señor, tú nos hablabas el día de hoy, Señor, que para entrar a tu campamento es necesario ser purificados. Y ser purificados, Señor, aunque pues puede representar algo doloroso en un momento, pero sabemos que tú pues no pones al fuego las cosas que se vayan a quemarnos. Eres tan bueno, Señor, que cuando vemos que hay un tiempo de purificación, las cosas que pues son como metales que pueden resistir el fuego, Señor, que tú permites que pasen por el fuego porque sabes que no se van a quemar. Y a las cosas que no son, Señor, oro, no las pasas, Señor, porque sabes que podían quemarse, papá, pero tu intención, Padre, es que siempre nos purifiquemos, y tú tienes cuidado de todo eso, papá. Hoy vemos que tú tienes cuidado de nosotros y que de verdad nos estás diciendo que nos purifiquemos. No queremos, Señor, el día de hoy simplemente nosotros hacer lo que nos da la gana y hacer como queramos, Señor, sino todo lo contrario, papito amado, que de verdad nosotros seamos purificados conforme a tu voluntad, que podamos pasar, Señor, por el fuego de la purificación, papá.
contigo, Padre amado, porque vemos, Señor, que tú eres capaz aún de limpiar nuestros labios, porque hoy reconocemos, papá, que tenemos inmundicia en los labios, que tenemos, papá, muchas cosas, somos tan hirientes con las personas, papá. A veces nosotros tenemos este arma mortal, Señor, que va y dice una y dice otra cosa a nuestros hermanos, y realmente, Señor, matamos a nuestro prójimo con la lengua. Pero el día de hoy vemos, Padre amado, que tú nos quieres limpiar, que tú quieres purificarnos, papá. Entendemos que ese proceso a veces de purificación, Padre amado, no es un proceso fácil, y a ratos es un proceso doloroso, pero necesario, Padre. Necesario para ser parte, Señor, de tu campamento, de tu pueblo, Señor, para poder entrar. Y hoy tú estás llamando, Señor, a tu iglesia a un tiempo de purificación, a un tiempo de reconocer que hemos hecho mal delante de ti. Hoy perdónanos, Padre amado, por hacer las cosas conforme a nosotros nos agrada y no hacerlas conforme a lo que a ti te agrada. Padre, el día de hoy te pedimos con todo el corazón que tú nos enseñes a hacer tu voluntad con tu poder, que podamos de verdad arrepentirnos, Señor, que confesemos nuestros pecados, que no nos hagamos de la vista gorda, sino que todo lo contrario, papá, que de verdad nosotros te sigamos, te sirvamos. Padre, ayúdanos, eterno Dios, enséñanos, sálvanos, Padre. Ayuda, papito amado, a tu pueblo, ayuda acá a tu iglesia, Padre Santo. Enséñanos a hacer tu voluntad con tu poder. No queremos perdernos, no queremos hacer solo nuestra voluntad. Queremos, Señor, seguirte, agradarte a ti, buscar tu rostro, ser lo que tú quieres que seamos, papá, que de verdad existe en nosotros un nuevo corazón, que esa purificación, Señor, venga desde lo profundo y de verdad estas ropas viles sean quitadas, papá. Hoy entendemos que tú, Señor, has mandado a Yeshua para que seamos limpios. Y de verdad, Señor, no queremos, papá, quedarnos fuera del campamento, quedarnos fuera de lo que tú quieres hacer por querernos quedar inmundos, Padre. Hoy entendemos que es necesario aún lavar los vestidos, aún, Señor, hacer muchas cosas. Sin tu ayuda no podemos, Padre amado. Enséñanos a caminar junto a ti, pero y caminar en ti, papá, más allá, porque no queremos, Señor, estar en un camino paralelo. No queremos, papá, hacer como a nosotros nos agrada, sino que de verdad ese carbón encendido que toca nuestros labios, papá, hoy pueda purificar aún nuestro lenguaje, porque mentimos, Padre, mentimos, decimos cada cosa, Señor, matamos a la gente con nuestras palabras, hacemos un montón de tiranías, Padre. Hoy te pedimos perdón por todo ese pecado, Señor, que hemos hecho contra todos, papá, por todas esas cosas que hemos estado diciendo aún contra nuestro prójimo, Padre. Hoy perdónanos porque contra ti hemos pecado, Padre amado. Pero en este día tomamos poder y autoridad, y óiganme bien, hombres fuertes, óiganme bien: celos, mentira familiar, perversidad, pesadez, prostitución, temor, orgullo, atadura, anticristo, toda obra de maldad, en el nombre de Yeshua lo atamos, le echamos fuera, suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Todo demonio inmundo, toda potestad, toda fortaleza, todo gobernador de las tinieblas, en el nombre de Yeshua lo atamos y lo echamos fuera, suelta ahora, sales ahora en el nombre de Yeshua. No tienes arte ni parte, te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Sales ahora en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta nuestras mentes, sueltas a cada uno de nosotros en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo en el nombre de Yeshua. Suelta nuestras vidas, suelta a cada uno de mis hermanos, suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Te vas al abismo. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte. Suelta ahora mismo en el nombre de Yeshua. Oíme bien, Hasatán, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas que ata nuestras vidas, que ata nuestro consciente, que ata nuestro inconsciente, que ata la línea de represión, que ata nuestra cerviz, la memoria RAM, todo principado en el nombre de Yeshua se va al abismo. No tienes lugar, no tienes arte, no tienes parte en nuestras vidas. Suelta nuestras vidas en el nombre de Yeshua. Y Padre, en este día te pedimos, Señor, con todo el corazón, que podamos ser purificados, que podamos ser cambiados, que podamos, Señor, hacer tu voluntad con tu poder, Padre, que ese carbón encendido pase en nuestros labios, papá, para poder hacer tu voluntad, papá. Que de verdad, Señor, en este tiempo seamos, Señor, establecidos como un pueblo tuyo, papá, volviendo a tu Torah, volviendo a tus palabras, que tus palabras, Señor, puedan salir por nuestra boca, que de verdad no seamos nosotros hablando, sino seas tú hablando por medio de nosotros.
Gracias, Padre amado, por ese carbón encendido, Señor, que es tú mismo, Yeshua, papá. Gracias, papá, el que sana, salva, liberta, el que quita los pecados del mundo. Gracias, amado Dios. Gracias, Padre Celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre. Tú eres, Señor, Rey de reyes y Señor de señores. Gracias, Padre amado. Gracias, Papito Santo. Y en el nombre de Yeshua te pedimos, Señor, que tú cubras cada casa de mis hermanos, el dintel y los postes de las puertas, que ninguna mortandad ingrese en esas casas. Y también te pedimos, Señor, por la casa de Israel, por la casa de Judá, que sean levantados, Padre. Aún tus hijos desobedientes puedan ser injertados al olivo original. Y óiganme bien, espíritus humanos, mi Señor Yeshua les ordena que se pongan en su lugar y estén listos para la gran redención de almas. Y ustedes también, cielos, tierra, luna, estrellas, en el nombre de Jesús están siendo libertados, porque ustedes no han sido diseñados para hacerse adorar, sino para adorar al Eterno. Y en el nombre de Yeshua están siendo libertados, en el nombre de Yeshua. Gracias, Padre amado. Gracias, Padre celestial. Bendecimos tu santo y precioso nombre, y en el nombre de Yeshua te decimos a una sola voz. Amén, amén y amén. Y bueno, pues ya en esta noche estamos también con mi papá. Gracias mis hermanos. Gracias bendito Rey, amoroso Padre. Bendito sea Jehová, bendito sea Yahweh, mi roca, quien adiestra mis manos para la batalla y mis dedos para la guerra. Misericordia mía y mi castillo, fortaleza mía y mi libertador, escudo mío en quien he confiado, el que sujeta a mi pueblo debajo de mí. Oh Yahweh, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿O el hijo de hombre para que lo estimes? El hombre es semejante a la vanidad. Sus días son como la sombra que pasa. Oh Yahweh, inclina tus cielos y desciende. Toca los montes y humeen. Despide relámpagos y disípalos. Envía tus saetas y túrbalos. Envía tu mano desde lo alto, redímeme y sácame de las muchas aguas, de la mano de los hombres extraños, cuya boca habla vanidad y cuya diestra es diestra de mentira. Oh Dios, gracias Padre Santo, bendito Rey, amoroso Padre, tan bellas palabras. Prendan sus micrófonos, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria. A su gloria. Gloria. Más gloria. Bolivia es de Yahweh. Amén. Amén. Bolivia es de Cristo. Amén. Amén. Es territorio ungido del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias, Padre Santo. Amoroso Padre, a ver un grito de júbilo. Gracias, Padre Santo. Gracias, amoroso Padre. Gracias, bendito Dios, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente. Hasta mañana. Muchas bendiciones. Muchas bendiciones, papi, que Dios te bendiga, bendiciones. Y bueno, pues ya nos vamos despidiendo también de cada personita que está con nosotros. Pues decimos a cada uno de los hermanos que está allí, que Dios les bendiga, bendiciones. Allí a mi preciosa Tessa, a toda la familia Limaguayas, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, en Yeshua. Shalom. Shalom, bebé, que Dios te bendiga, bendiciones a mi hermano George, a mi hermana Bea, a Mayra Anthony, que Dios les rebendiga. En Yeshua. Amén, en Yeshua. Bendiciones también para la familia Murillo Ayala, bendiciones Benjo, Davichito, JJ, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, bendiciones, tía, bendiciones, Daniel, En en Yeshua, hermano, Yeshua. Bendiciones a Mañana. Sarita también, que Dios les bendiga en Yeshua. En Yeshua, En hermano. Yeshua. Amén, bendiciones. Y bendiciones también pues allí a mi hermano Ismael, bendiciones. Bendiciones, hermano Amparito, Daniel Ligor, hermano Jaime, hermanos. Muchas bendiciones en Yeshua. Hasta mañana.
En Yeshua, hasta mañana, Ismael, que Dios te bendiga, muchas bendiciones. Amén. Amén, bendiciones. Y bendecimos también pues allí a toda la familia de mi hermana Eli, Belén, Alanis, que Dios les rebendiga, bendiciones. Buenas noches, Amparito. Bendiciones en Yeshua. Bendiciones en Yeshua, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes en Yeshua. Amén. Bendiciones y bendecimos también pues allí a toda Sarey y su pandilla, bendiciones. Bendiciones, hermana Parito, en Yeshua. Muchas bendiciones, que Dios les rebendiga en Yeshua. Bendecimos también pues allí a la familia Gómez Quispe, que Dios les bendiga. Amén, Amparo. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana en Yeshua. Dios les bendiga. Bendiciones, bendiciones, tío Guillermo, tía Roxana, Chinito, Helen, que Dios les rebendiga en Yeshua. Amén, en Yeshua. Y bendecimos pues también allí a la familia Ayala Campos, bendiciones, bendiciones, Nino, Edwin, Belén, Sur, que Dios les bendiga. Bendiciones, Amparo, bendiciones, Igor, Daniel, Marta, Jaime, bendiciones, grandes bendiciones, hasta mañana. En Yeshua, Shalom, que Dios les rebendiga, muchas bendiciones. Bendecimos pues a cada uno de ustedes en Yeshua. Shalom y shalom pues a todos y cada uno de ustedes, bendiciones también allí para la familia de mi hermana Norquis. Norquita, bendiciones a toda la familia Mayea, que Dios les bendiga. Bendiciones también allí a mi tía Luisa, bendiciones también a cada familia, a la familia Paredes Guayas, que Dios les bendiga. Bendiciones allí a cada uno de ustedes, a la familia Guayas Canaviri, que Dios les bendiga, a la familia López Tito, muchas bendiciones. Bendiciones a mi hermana Zulema Paredes también, que Dios les bendiga. Bendiciones también allí a la familia de mi hermana Helen Pérez, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. Bendiciones también pues allí a cada una de las personas que están escuchándonos, ahí a la familia López Tito, que Dios les bendiga, muchas bendiciones. A mi hermano Luis, bendiciones. A mi hermano Guillermo también bendiciones. Bendiciones también pues allí a cada una de las familias en La Paz, que Dios les bendiga. Ahí a mi hermana Tatiana, a la familia Jata Cosío, a la familia también Quispe Cosío, bendiciones también para ustedes. Bendiciones también pues allí en Chayapata, que Dios les rebendiga, mis hermanos, muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Tía Juanita, bendiciones. Tío Lucho, tío Lino, tío Cocolizo, que Dios les rebendiga, bendiciones. Tía Lucy, tía Mari, bendiciones, bendiciones también allí para mi tía Hilda, muchas bendiciones. Y bendiciones también pues a la familia Carlos Gómez, Jonelí, bendiciones. Tirsa, Mariam, Sabdi, Génesis, que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Bendiciones a toda la familia Coca-Cola, que Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia. Bendecir también a la familia Lobo, a la familia Choque González, que da bendiciones. Bendiciones a toda la familia Cayaguara también, que Dios les bendiga, mis hermanos. Bendecimos a cada una de las personitas que están con nosotros, que Dios les rebendiga, mis hermanos. Un abrazo a la distancia ahí en Cochabamba, que Dios les bendiga. Bendiciones en Santa Cruz, bendiciones en cada país donde nos están escuchando, que Dios les bendiga. Un abrazo a la distancia, mis hermanos. Nos vemos el día de mañana en Yeshua. En su punto, Radio Online.